Qué bendición tener esta oportunidad de predicar la palabra de Dios. Saludo a todo el pueblo de Dios que está en Puno, en Arequipa, en Tacna, en Piura, en Lima, que está en todo el Perú y muchas naciones. Que Dios me lo bendiga grandemente, a mis pastores, a los líderes, a los ministros, ministerios, a los grupos de conexión, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y realmente a todos los discípulos de Dios. Antes de empezar con esta bendita palabra de Dios, vamos a orar para que sea nuestro Dios Todopoderoso a través de su Espíritu nos dé conocimiento, inteligencia y podamos predicar su palabra. ¿Ok? Oremos. Padre bueno, te damos gracias por este bendito día. Te pedimos, Señor, tu dirección, tu unción. Padre Santo, limpia nuestros corazones, Padre Santísimo. Perdona todos nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Queremos presentarnos ante ti como una vasija limpia para escuchar tu palabra y esta palabra la podamos hacer, vivir y caminar contigo, Señor. Gracias te damos. Dejamos todo a ti, Espíritu de Dios, para nuestra guianza. Oramos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Qué bueno. Hoy día es un día muy especial, día de bendición. Bueno, en esta mañana vamos a ir a la palabra de Dios. Le hemos titulado De oscuridad a luz. Vamos a tomar como texto 1 de Juan 1, del 6 al 10. En la palabra de Dios dice así, 1 de Juan 1, del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué bendita palabra. Sabemos que toda palabra es para exhortación, edificación, consolación. Seguramente que cuántos de nosotros necesitamos esta palabra para andar, para salir de tinieblas a la luz de Cristo. Bueno, sabemos que aunque todo cristiano ha sido salvado del dominio del pecado, es decir, el pecado ya no se señorea de él, ¿no? Como dice en Romanos 6:2, ¿no? En la palabra de Dios dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cierto? Gloria a Dios. Interesante. Pero dice que el pecado todavía está presente en todo cristiano. Aunque sabemos que el pecado no es la práctica del cristiano, como dice en 1 de Juan 3:8. Pero dice que el cristiano todavía peca. Esto lo sabemos por experiencia y también por la palabra de Dios, ¿no? Como dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿no? Bueno, la diferencia, hermanos amados, entre el cristiano, o sea, un pecador redimido, o uno simultáneamente, llamémoslo justo y pecador, como lo diría Lutero, y el no cristiano es cuando el cristiano, que cuando peca, es guiado por el Espíritu Santo de Dios al arrepentimiento para perdón de pecados. Y ahí se aplica este decreto, este versículo precioso que Dios ha puesto ahí para nosotros. Dice, 1 Juan 1:9, que es el centro del mensaje, dice, si confesamos nuestros pecados, fíjese bien toda la abundancia de palabra ahí, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ahí hay un cúmulo de cosas grandes para nosotros. Bueno, dice la palabra que si confesamos seremos perdonados. Qué bendición, seremos limpiados, ¿no? Pero no quiero pasar en vano esta palabra que dice, Él es fiel y justo. Qué bendición, ¿no? ¿Por qué describir aquí a Dios precisamente como fiel y justo a Él? ¿Ah? ¿Qué tiene que ver la fidelidad y la justicia de Dios con nuestro perdón? Recuerden bien, hermanos, que cuando dice si confesamos nuestros pecados, habla hacia Dios, dice Él. Yo puedo hablar con una persona, ¿sabes qué? Hice esto y lo otro, bueno, para que me dé un consejo, para que ore por mí. Pero el que perdona pecados, el que limpia pecados solamente es Dios, por favor. No es un tema de discusión, pero tiene que saberlo conforme a la palabra. Hablando de qué es la fidelidad y la justicia de Dios, su fidelidad, dice, si confesamos, Él es fiel. Él es fiel. Él ha prometido perdonarnos. Así hagas tantas cosas feas en tu vida que quisiste hacerlas o no las quisiste hacer, Él sigue fiel. Una y otra vez Dios ha prometido perdonar a todo pecador que se arrepiente, que siente dolor por haber salido del precepto de Dios, por haberse salido de lo que Dios dijo que no haríamos. Ese es el arrepentimiento. Como dice en Isaías 1:18, seguramente va a estar puesto ahí en la cámara, vengan ahora, dice el Señor, y razonemos. Qué bonito, mire Dios. Él está más interesado que tú y yo en que pidamos perdón, porque Él sabe que sin el perdón estamos fuera de la luz y sufrimos. Por eso que cada decreto, cada palabra que Dios pone en la Biblia es tremenda, está a nuestro favor. Y dice de nuevo, Isaías 1:18, venid ahora y razonemos. ¿Ve? Ya ve, vamos a ponernos a cuenta, a ver qué pasó. Dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, una fruta roja, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, dice, como blanca lana quedarán. Mira lo que dice Dios. Esa es la promesa de Dios. Esa fidelidad y esa justicia es en base a su amor y a su sangre. Hubo un holocausto. ¿Me entiende? Está bien pagado entonces. Dice, pero también habla otro versículo que tenemos que tener mucho cuidado. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, el que los esconde, el que no los confiesa, no prosperará. Mira, hermano, lo que dice la palabra. No prosperará. No es que estoy piña porque me pasa esto, pero ¿por qué si yo estoy bien? No prosperará. Mas el que los confiesa y los abandona, hallará misericordia. Qué precioso, gloria a Dios. Entonces podemos decir que en Él tenemos redención mediante su sangre. En Él tenemos el perdón de nuestros pecados
según la riqueza de su gracia hacia nosotros. Eso realmente es tremendo para nosotros, por eso que vivimos agradecidos a nuestro Dios. Más también dice en 1 Juan 1:7, mas si andamos en la luz, ya estamos entrando al tema, mas si andamos en la luz, ¿quién es luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, si yo ando en la luz, yo camino bajo la luz. No es que Él va a estar a mi par y mi par, Él es Dios, pero si camino bajo esa luz, como dice el que camina al abrigo del Omnipotente, bajo la sombra del Omnipotente. Dice que Dios es luz, ¿entiendes? Como Él está en luz, tenemos comunión los unos a los otros cuando andamos en esa luz, ¿entiendes? Y es debido entonces a su fidelidad, amados, que Dios no se negará a sí mismo. Él es fiel, Él no es como nosotros. Un día perdonamos, otro día no, nos molestamos, somos convenidos. Él no. Él es fiel, Él no se negará a sí mismo. Papá, tú dijiste que me ibas a perdonar, sí, hijito. Arrepiéntete. Sino que hará exactamente lo que Él ha prometido. ¿Qué ha prometido Dios? ¿Qué te ha prometido? Perdón, perdón, gloria a Dios. Su justicia, hablando de su justicia, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es justo, escuche bien, justo para perdonarnos. El apóstol Juan nos recuerda que la justicia de Dios aquí no parece muy consoladora, ya que nosotros los pecadores merecemos un castigo, ¿no? ¿Entiende? Es más extraño aún cuando afirma Juan que es debido a la justicia de Dios que somos perdonados. Ahora, cuidado con pensar que Juan está diciendo que nosotros merecemos lo que hemos hecho para ganar el perdón. Lo que pasa es que en la cruz Él pagó, hubo un sacrificio. ¿Ve? Él nos compró con su sangre bendita. Esa es la justicia. No es que yo los amo, ya bueno, ya los perdono, ya vengan conmigo. No, esa justicia es su sangre. Por eso que el enemigo no tiene razón para hurgar, no, que no me parece, que esto, que no tiene razón. Porque la sangre del Cordero de Dios fue vertida por ti y por mí. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, Él se lo merece. Gloria a Dios. Y en 1 Juan 2, 1b, dice, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, gloria a Dios, porque Él es la propiciación para nuestros pecados, no solo para nuestros pecados, sino la de todo el mundo. Escucha, todo el mundo. Jesucristo entonces compró el perdón de nuestros pecados. Jesucristo apaciguó la justa ira de Dios que había sobre nosotros. Ahora Dios en su justicia no retendrá el perdón que Jesucristo compró por nosotros, ni exigirá que nosotros paguemos la deuda que Jesucristo ya pagó. Interesante. Entonces, confesemos a Dios todos nuestros pecados, confiados de que por nuestro Señor tenemos la seguridad, porque Él es fiel y justo. Este es muy interesante, vamos a ir desarrollando. Todo cristiano verdadero, sin duda alguna, un día será salvo total y definitivamente delante de la presencia, sin la presencia del pecado. Tenemos que ser conscientes, hermanos, de que hoy vivimos en el mundo que está en rebelión contra Dios Todopoderoso. Sabemos que Dios es santo y yo soy un pecador, pero yo soy salvo por la gracia de Dios, sí, pero ¿cómo voy a tener comunión con Él? ¿Cómo voy a andar con Él? Es verdad, yo soy un pecador, Él me cuida, Él me anda enviando el SOS
para que salga de ahí, para que me arrepienta, para pedir perdón, para que me vaya bien en este mundo. ¿Cómo dice la Biblia que si andamos en luz, cómo voy a andar con Él? En 1 de Juan 6:7, vamos a leerlo en la palabra de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Si andamos limpios, entonces andamos bendecidos. Si andamos limpios, hermanos, Dios no se niega a derramar su gracia sobre cada hijo. Es importante, siempre pienso en el corazón de Abraham, un hombre de Ur de los Caldeos. Dios lo sacó, él pesó su corazón, sabía que era un buen hombre y fue obediente a Dios. Y él no se preocupó mucho de repente después por su ganado ni su dinero, pero él prosperaba en todo. ¿Por qué? Porque él caminaba bajo la luz del Omnipotente, caminaba bajo el consejo de Dios. Igual David, aunque muchas veces por ahí como ser humano pecaba como nosotros, Dios le jalaba la orejita y acá, y él lloraba y él se dirigía a Dios en arrepentimiento y Dios lo ayudaba. Y dice que mientras él estaba con Dios, él era prosperado. Eso dice la palabra en varios versículos bíblicos, ¿no? Que mientras andamos con Dios somos prosperados. Hermano, andar en la luz, ese es el tema que vayamos a desarrollar tremendamente. Con frecuencia oímos hablar del pecado entre los cristianos. Vamos a hablar de nosotros. Pero debemos tener en cuenta que si usted va a caminar con Dios en el sendero de la vida, escuché, ha de tener que caminar en la luz. El que habita al abrigo del Altísimo, mire, hay una aureola, ahí está Dios y usted camina por eso. Usted no se desvía ni a la derecha ni a la izquierda y Dios está con usted. Está usted en bendición, está usted bendito, ¿entiendes? Gloria a Dios. Lo importante aquí es, entonces, es dónde andamos y no cómo andamos, sino debemos andar en Dios, con Dios. La pregunta sería, ¿nos hemos acercado a la presencia de Dios y hemos permitido que su palabra brille sobre nuestros corazones pecaminosos? Es posible andar en la oscuridad, ¿sí? Es posible. Escucha bien, pensando que uno está andando bien, que está en lo correcto. Te voy a contar un testimonio. Se cuenta que después de un servicio religioso, de domingo por la mañana, una persona se acercó a su amigo, que era hermano de la iglesia a la que asistían, y le dijo, ¿sabe qué? Vamos a cazar ardillas. Y le contestó, está muy bien, me gustaría hacerlo. Así que fue con su amigo, sacaron una escopeta y salieron juntos de la finca y se fueron a cazar. Excelente. Dice, caminaron un largo arroyo y tuvieron una buena pesca, una buena cacería, perdón. Al fin llegaron a una bifurcación del camino. Como que habían dos caminos, uno se iba por acá y otro se iba por acá, y ahí estaba la finca al fondo. Muy bien. Así que le dijo, tú te vas por acá, yo me voy por acá, y nos encontramos en la finca. ¿Qué te parece? Excelente, le dijo, muy bien. Mientras tanto, dice que en el camino comenzaba a garuar, llovía y paraba. ¿Sí? Ya había llovinado varias veces,
cuando se separaron, el hermano del amigo, que también es un hermano, por supuesto, comenzó, dice, a llovinar más fuerte. Entonces el hermano comenzó a avanzar, ¿cierto? Y mientras caminaba, observó que había varias cuevas. Así que, dice, comenzó a llover un poco más fuerte y él pensó que se iba a mojar mucho, entonces decidió meterse a una cueva. Muy bien, excelente. Y se metió en la cueva más grande que él pudo encontrar, una cueva. Gloria a Dios. Mientras estaba sentado en la oscuridad, estaba esperando que pase la lluvia. Pasaron 30 minutos y comenzó, dice, a sentir frío. Entonces decidió hacer algo inteligente, encender una hoguera ahí, un fuego ahí en la cueva. Muy bien, gloria a Dios. Entonces dice que miró alrededor para ver lo que había en la cueva, porque ya comenzó la luz a alumbrar. Y en la cueva había arañas, había insectos horribles y había una víbora enroscada que lo estaba mirando. ¿Me entiende? Entonces, como ven ahí, él se dio cuenta que no estaba solo. Mientras estaba en la oscuridad sentado ahí, él no se daba cuenta de eso. Pero ahora se da cuenta que no estaba solo. Nunca se había encontrado en un lugar con tantas arañas y lagartijas y cosas así. Y como ven, hermano, por supuesto que él salió rápidamente de ese lugar. Aunque todavía estaba lloviendo, no importa, dijo, se mojó bastante, pero no estaba dispuesto a regresar a esa cueva. Obvio, ¿verdad? El caso, hermanos, fue que él estaba cómodamente sentado, vayan entendiendo, cómodamente sentado en esa cueva por 30 minutos cuando estaba en oscuridad. A veces así pasa en nuestra vida. Pero cuando hubo la luz, él pudo darse cuenta que lo que realmente había ahí. ¿Por qué? Porque pudo mirar a todo su alrededor. Así, hermanos, hemos visto que el hermano estaba cómodamente sentado en la oscuridad. Pero cuando la luz se reveló en la cueva, ya no se pudo sentar cómodo en aquel lugar. De la misma manera, en todas partes hay multitud de personas que se sientan cómodamente en iglesia los domingos por la mañana, pero no están escuchando la palabra de Dios. En consecuencia, se encuentran como sentados en la oscuridad, escuchando alguna disertación interesante, con datos económicos, sociológicos o políticos, o sobre todo cómo vivir una vida mejor, abundante y de calidad, ¿no? Y sobre cómo esforzarse en la vida para que todo salga bien, algo así, algo bien en la vida. Pero, hermanos, esas personas se sienten cómodas, tranquilas, pero si por un momento pudieran exponerse a la luz de la palabra, a la luz que es Cristo, que es luz, hermanos, entonces verán que son pecadores y que no pueden hacer a Dios a su nivel humano. Porque muchas veces vamos a la iglesia, bueno, yo soy pastor, yo soy líder, esto, se supone que Dios está conmigo, se supone que si peco Él me perdona. No, no hay suposición alguna acá. O andas en luz o andas en oscuridad. O confiesas tus pecados o no los confiesas. O te arrepientes o no te arrepientes. Eso, hermano, es importante en nuestra vida. Porque estamos fallando mucho. Ahora han salido tantas cosas en este mundo, donde a lo bueno le llaman malo y en la iglesia está en una prueba tremenda.
Como dice la palabra, muchos se están enfriando, el amor de muchos se está enfriando, muchos están dejando las cosas de Dios, otros se vuelven anatemas. ¿Por qué? Porque suponen que como son de una iglesia, ellos están bien. Hermanos, para eso es la palabra de Dios, para hacernos entender. Amén. Estamos viendo entonces que si estamos en oscuridad, nuestra vida no es buena, porque nuestras obras no son buenas, obvio. ¿Qué dice? Estoy piña. Y para colmo, se va de un chamán para que le haga un lavado ahí, ¿no? Para un baño de florecimiento, para que le saque la piñería. No, lo que necesitas es un arrepentimiento, un perdón, acercarte a la luz y caminar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Porque a quién ofendemos es a Dios. No ofendemos al vecino. Ellos con las circunstancias se sienten dañados, pero a quien ofendemos es a Dios. Entonces Dios dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley del Señor está su delicia. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Los que andan bajo el techo de Dios, bajo su palabra, prosperan. Como ven, hermanos, tú dirás, ¿cuánto tiempo he estado así? He sido un cristiano medio rarito, mediocre. En realidad ya me iba a ir de la iglesia porque pensaba que Dios no hacía nada. No, lo que pasa es que nosotros no nos metemos a fondo con el Santísimo, con el Dios de la gloria. Ahora, reconozcamos que vivimos en tiempos en los que las normas morales están cambiando. También hay una lucha. Están cambiando drásticamente o se interceptan con máxima flexibilidad. Las personas racionalizan sus pecados. No me parece, esto me parece que está bien. Intentan justificar sus pecados o disculpar sus pecados. Hermano, como te di un mensaje hace poco, es bueno hacer una reflexión. Porque yo como pastor digo, es obvio que Dios me perdona mis pecados sin que los confiese porque Él me conoce. No. Para algo Dios ha puesto este versículo. Si confesare vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. De ahí recién entra hasta la luz. Ahí es donde recibe la gracia. Entonces, al escuchar yo esto, estaba durmiendo, Dios me habló. Comencé a recordar desde qué edad podía yo acordarme. Era casi de los 6, 7 años. Y comencé a pedir perdón de todo lo que me acordaba desde esa edad hasta ahora que tengo 72 años que voy a cumplir. Le confesé uno por uno. Porque si no confesamos, hermanos, escuche bien, la maldad con que intervenimos en ese pecado como que está pegada a nuestra alma, a nuestro corazón. Por eso Él dice, si confesare vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? ¿Y limpiarnos de qué? De toda maldad. El pecado es maldad, porque es hacer algo negativo, malo, tendencioso, feo, ante un Dios santo que nos ama. Entonces, importante, hermano, si te vas a acostar en este día, hoy día, tienes que pedirle perdón a Dios. ¿Qué hiciste? Depende de la mañana, peleaste, no sé, algo te salió mal, no hiciste conforme el corazón de Dios. Aquí está, hermano, lo bueno y lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Aquí están los mandamientos de Dios y los ha puesto para bendecirnos. Entiéndelo bien eso, no es para fastidiarte, es para bendecirte. Así que, como ves, si un individuo está viviendo controlado por el pecado, Dios no tendría una relación, una comunión, un compañerismo en él. Te hablo a ti que eres pastor como yo, o eres líder, o eres
ministro, lo que seas, a todos los cristianos. Si alguien piensa de otra manera, se engañará a sí mismo, dice la palabra, o usando un recurso o estratagema psicológica para adoptar una fachada por ahí y tratar de esconderla. Muchos de nuestros complejos, hermanos, están centrados en este punto. Ahora, este tipo de actitudes conduce muchas veces a la hipocresía, en que no somos lo que somos. Y podemos encontrarnos con cristianos que profesen tener un compañerismo tremendo con Dios, mientras que al mismo tiempo están viviendo una oscuridad espiritual. Como dijo Juan, tales personas están mintiendo. ¿Pecamos? Sí, pecamos. El único santo es Dios, pero Él quiere perfeccionarnos a Él. Lo que pasa es que nuestra desobediencia no nos hace seguir a Él. Como que nos gusta lo malo, lo negativo. Pero bueno, hermano, si tú quieres seguir a Cristo, ahí están las condiciones. Y es cuando conozcas a Cristo y camines bajo su luz, es hermoso, eres bendecido, bendito, feliz. Gloria a Dios. Ahora, supongamos que si usted es un hijo de Dios y está viviendo bajo el control del pecado, pero es consciente de ello a la luz de la palabra, ¿quiere esto decir que ha perdido usted su salvación? Yo le digo que no. Es muy diferente. Es muy diferente. Que no esté recibiendo las gracias de Dios, las bendiciones de Dios, pero Él hizo un pacto con usted a través de su sangre, de comprarlo. Ya no. Como ahí, ¿qué pasaría si yo llego a mi oficina y prendo la luz y veo mis manos que están manchadas con un polvo? ¿Qué voy? Voy al caño, me lavo y luego con una toalla me limpio, ¿no? El apóstol Pablo dijo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En este versículo, la palabra limpiar está en el tiempo presente. La sangre de Jesucristo nos limpia. O sea, continúa limpiándonos. Usted no ha perdido su salvación, pero sí ha perdido su relación, su comunión, compañerismo con Dios, hasta que haya sido limpiado. Usted sabe que el pecado uno se siente incómodo. Bueno, yo he tenido con mi esposa 5 bebés, 5 hijos, y cuando estaban cochinitos, como se dice, ellos lloraban. ¿Por qué? Porque estaban incómodos con eso. Así también. El pecado no nos hace sentir cómodos. Como ven, Dios es bueno con nosotros. Es que el apóstol Pablo está haciendo sobre una verdad familiar. Él está hablando de la iglesia, él está hablando de los salvos. Si usted está incluido en la familia de Dios y tiene pecado en su vida, Dios no va a tratarle como un pecador que se encuentra desligado de Cristo. Él va a tratarlo como un hijo desobediente. Él le apartará a un lado para disciplinarlo. Él hizo pasar al rey David por dificultades también y sufrimiento. Recordemos que él hizo pasar al rey David por dificultades. ¿Me entiendes? Así que, hermano amado, el método que con frecuencia se usa es llenar ese vacío y decir, yo estoy bien. No, no es así, hermano amado. Y si confesamos, dice, otro método que se usa también con frecuencia consiste en un intento de elevar el hombre al nivel de Dios. Oh, no, ese es como Dios, él es como Dios. No hay ni un hombre que pueda poner al nivel de Dios. Tú no puedes subir ni bajar a Dios porque Él es santo. Pero Él se ha prometido estar contigo. Él se ha prometido ser tu luz. Él ha prometido perdonarte, salvarte. Él ha prometido limpiarte. Gloria a Dios. Ahora, dice,
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué nos cuesta reconocer, hermanos? Nuestro pastor, el profeta Jonathan, nos habló muy bien sobre los pecados de la carne, también hay pecados del espíritu. Nos habló de los pecados obvios, la fornicación, el adulterio, la borrachería y tantas cosas, el robo. Pero también nos habló del orgullo, de la vanidad, la mentira. Esos son pecados en nuestra vida, el orgullo, el irrespeto, la falta de amor, ese es un pecado. Entonces, tener esa actitud y decir que estamos bien, dice la Biblia, eres un mentiroso. ¿Ah? Eres un mentiroso. Cuando uno llega al punto en que dicen que no hay pecado en su vida, revela, dice la Biblia, que la verdad no está en él. Estás mintiendo. Ya te dije, todos pecamos, pero gracias a Dios que dijo que si hemos pecado, abogado tenemos en Jesucristo. Eso es importante, que a veces nosotros, como te digo, hermano, por el hecho que estamos en una iglesia, como que ya no luchamos por eso, que es obvio, ya no va a perder. No. Tenemos que cumplir todo lo que Dios puso acá en la palabra de Dios. Si no, solamente hubiera puesto, pues, si confesamos nuestro pecado y listo, ahí se acabó un versículo en la Biblia. ¿Para qué tantas hojas? No. Él sabe que en nuestra vida fallamos. Estimado oyente, hermano amado, si usted piensa que ha alcanzado ese estado de perfección, lo lamento mucho, porque en realidad, ¿cómo estará su hogar obligando a las personas a hacer incluso lo que usted no hace? Hermano, cuando uno dice que no tiene pecado, en su vida se está engañando a sí mismo. ¿Ve? Siempre fallamos. ¿Me entiende? Es verdad que el pecado ya no mora en nosotros, pero la misma carnalidad hace como que fallemos. ¿Pero por qué fallamos, como se dice, adrede? Porque nos hemos salido de la luz. La luz nos protege, nos hace ver de los peligros de la oscuridad. Como dice su santa palabra, lámpara, linterna es a mis pies la palabra de Dios. Lámpara es a mi camino esta palabra. Me está diciendo por dónde debo ir, por dónde está el peligro, dónde debo apartarme, etc. Entonces, hermano, ¿qué se puede hacer entonces? Bueno, pastor, ya nos jaló la oreja. Yo también. ¿Qué se puede hacer entonces? El apóstol Pablo nos da una alternativa en el versículo 9, que es el centro de lo que queríamos hablar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Destacamos la frase, si confesamos nuestros pecados. Aquí, hermano, dice, hay una conjunción que dice, ¿no?, en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión. En el 7, si andamos en luz. En el 8, si decimos que no tenemos pecado. Pero en el 9 tenemos el método correcto para reunir al hombre pecador y a un Dios santo, y ese método es la confesión de pecados. Esto no es nuevo, no es que lo vayamos a agregar como una cosa nueva en nuestra vida, sino que siempre hemos debido hacer esto. Está en la palabra de Dios. Gracias a Dios que nos hace ver la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa confesar nuestros pecados? Cuando Dios en su palabra dice que lo que usted ha hecho es pecado, si acá en esta palabra dice que es pecado, usted debe pasarse al lado de Dios y mirarlo en su perspectiva y decirle, sí, Señor, soy un pecador, yo pequé, me duele haberte fallado. Tienes razón, Dios mío, yo he pecado. Y comienzas a confesar ese pecado. Hermano amado, una de las mayores necesidades de los creyentes, a veces no utilizamos este método cristiano. Y por eso que ¿cómo se llama? El pecado está en nuestras vidas. Muy bien, gloria a Dios. Ahora, ya entrando a nuestra parte casi final, después de que confesamos nuestros pecados, hermanos amados,
¿Qué hace Dios? Escucha bien, estamos terminando. Él nos limpia. Tienes que estar limpio. En la parábola registrada en Lucas 15, el hijo pródigo regresa al hogar. Lo voy a leer desde un país distante. Viene sucio, maloliente, porque procedía de una posilga. Nadie esperaría que su padre le pusiera ropa nueva a aquel joven sucio y harapiento. Por el contrario, le dio un buen baño. En el mundo romano se preocupaban mucho por la limpieza física. Y no cabe duda que lo sometieron a una buena sesión de limpieza antes de colocarle su túnica nueva, seguramente. Y aquel joven ya no volvería a regresar al país lejano. Ojo, ya no volvería. Ese es el arrepentimiento, dolerse. No, me metí a esto, me hizo daño, te ofendí, Dios, ya no voy a hacerlo. El gran problema es que hemos tomado como broma el perdón y después volvemos al mismo sitio, Dios santo. Y después te quejas de que Dios no está contigo. Hermano, aquí el joven dice, ya no volvería a regresar a ese país lejano para terminar viviendo en esa posilga o en esa cueva que estaba, dice, en esa posilga en compañía de cerdos. Cuando usted confiesa su pecado significa que se ha apartado de ese pecado. Hay arrepentimiento, hay dolor. Significa que usted ha dicho lo mismo que Dios ha dicho sobre el pecado, porque Dios aborrece el pecado. El pecado es un hecho terrible. Dios lo detesta y también lo aborrece. Pero la confesión, ahí está, lo restaura a relación en comunión y en compañerismo con el Padre Celestial. Y el apóstol Pablo concluyó este aspecto del tema escribiendo lo que leemos en el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Él no es mentiroso. Él es la verdad y la vida. Uno puede hacerse pasar a Dios, uno no puede hacer pasar a Dios por mentiroso. Estimado hermano, estimado amigo precioso, ¿por qué no se dirige al Señor y simplemente le abre su corazón? Así. Y le habla como nunca antes habría hablado con alguien más, de todo corazón. Cuéntele todos sus problemas. Háblale de sus pecados. Exponga sus debilidades. Confiese todo a Él. Y después dígale a su Padre que quiere tener con Él nuevamente una relación de comunión, de compañerismo y que quiere servirle realmente. Él ha preparado un momento hermoso hoy día, un camino de retorno hacia Él. Le invitamos a recorrerlo. Bien, hermanos amados, vamos a adorar a Dios con esta canción. Recordemos lo hermoso que es Él y cuánto nos ama. Cómo quiere sacarnos. Él no quiere que suframos. Como el papá, la mamá que quiere que le vayan bien a sus hijos, porque así es, sentimos el amor hacia nuestros hijos. Igual es Dios. Vamos a esta adoración. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer
conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. 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 Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yeshua, Yeshua.
preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús. Amado amigo, tú que has escuchado esta bendita palabra de Dios, yo también la escuché. Realmente fue una tremenda bendición a mi vida, a mi familia, como hombre, como esposo, como matrimonio, como profesional. Y algo bueno para nosotros. Dios tiene un plan para ti y para mí y para todos. El Señor tiene un plan de salvación. Dice la palabra, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundantemente para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, y así las que están en los cielos como que están en la tierra. El plan de Dios es salvarnos, es vivir con Él. Tiene un propósito. El propósito es que tú le conozcas. El propósito es que tú lo busques a Él, dependas de Él. Pero también tienes que entender que como hombres hemos fallado, como seres humanos hemos fallado. Es importante. Como dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, sí, hemos fallado a Dios. ¿Necesita ayuda? Sí, necesito ayuda, Señor. Necesito ese perdón. Y ese perdón da dado en su fidelidad y en su justicia por su sangre preciosa. Como dice la palabra de Dios, el Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Entonces, ¿hay ayuda para tu vida? Sí. Esa ayuda viene de Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristo dice, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los pecadores. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Por todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros con mucha más razón. Habiendo sido justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira venidera. Porque siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados para con Dios por la muerte de su Hijo. Y ahora reconciliados seremos salvos por su vida. No solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Quiero que conmigo hagas una oración, sabiendo que Dios tiene un plan para mi vida, un plan de rescate, sabiendo que soy un pecador, sabiendo que he fallado, sabiendo que Él es mi Dios de amor que quiere salvarme. Ora conmigo, por favor. Nunca te vas a olvidar esta oración. Di conmigo, amado Dios, bendito Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que derramaste tu amor en la cruz por mí. Y por esa sangre en la cruz, Señor, me has hecho libre. Me has perdonado mis pecados. Yo, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Conforme vaya avanzando, Señor, tú vas haciéndome ver y vas limpiando toda mi vida, Señor. Limpia mi mente, mi alma, mi corazón. Señor, yo te recibo en este día como el Señor de mi vida, el Rey de mi vida, la luz de mi vida, la única luz de mi vida. Porque no hay más, Señor,
Que nadie más me engañe, Señor. No hay más. Tú eres el Salvador, el Redentor de mi vida. Yo te recibo en mi corazón y te hago Señor de mi vida. Yo te declaro el Rey de mi vida. Gracias, Señor, por haberme perdonado y por darme esta bendición tan grande de ser tu Hijo. Lo declaro y he orado por fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos amados, hemos terminado este precioso domingo de palabra, de oscuridad a luz o de tinieblas a la luz admirable de Cristo. Entonces ya sabes, hermano, aquí está. Todo lo que hagamos aquí, que no esté de acuerdo con Dios, pidámosle perdón al Señor. Él es bueno. Y va a ver, hermano, que Dios se va a gozar. Porque viene mucha gente en arrepentimiento sabiendo que en Él tenemos victoria. Que Dios te bendiga. Nos vemos en una nueva oportunidad. Saludo a todos mis hermanos, a todas mis familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.